Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Sabemos que la radio Conciencia topnew.com es una radio online, por lo tanto se puede escuchar desde cualquier país en donde haya internet. Bueno, tenemos muchos temas para tratar, como siempre. Hasta que no mejore la situación del país, la rueda va a tener que seguir trabajando con todos los temas que surgen durante la semana. Hoy tenemos dos invitados especialísimos desde Bahía Blanca que paso a presentar. Emiliano Fabris, que es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional del Sur, secretario general del Centro de Estudiantes de Humanidades y asambleísta universitario mientras estudió. Actualmente es docente, delegado y congresal del gremio docente SUTEBA y ocupó la Secretaría de Finanzas durante el periodo 2017-2021. Desde el 2011, candidato a diputado nacional provincial, concejal e intendente por Bahía Blanca y Buenos Aires y es dirigente nacional de política obrera. Y tenemos también, le damos la bienvenida a Tata Gallone, activista socioambiental que formó parte de la CTA de Bahía Blanca, la coordinadora socioambiental e integró la agrupación Ambiente en Lucha. Hoy vamos a conversar sobre las inundaciones que sucedieron en Bahía Blanca el día viernes 7, que dejó como saldo 16 fallecidos y miles de evacuados. Cayeron en ese día 290 milímetros de agua. Y también vamos a conversar sobre la represión en la marcha de jubilados del día miércoles 12 de marzo. Fue una brutal represión que dejó como saldo un periodista, fotógrafo, herido en grave estado, producto de gas lacrimógeno, de disparar directamente ese cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza y otra señora jubilada, muy mayor, que producto de un golpe con un palo de la policía que estaba allí asentada, cayó de espaldas en el piso, golpeándose la cabeza. Y bueno, con ese terrible saldo, más de 100 detenidos que fueron liberados ya a esta altura. Y para este tema nos va a conversar Claudio Maraviglia, que es integrante de nuestro equipo, economista, docente, jubilado de la Universidad de Buenos Aires. Él participó, por lo tanto, nos va a poder hacer un relato, una evaluación, un análisis de los hechos, que ha sido gravísimo lo que sucedió el día 12. Comentamos, para quienes nos escuchan de otros países, que todos los miércoles hace muchos años se reúnen los jubilados y dan una vuelta al Congreso. En épocas en que los jubilados estábamos mejor, esas reuniones se hacían, pero eran pequeñas, de menor número de participantes. Pero bueno, sabemos que con este gobierno de ultraderecha de Javier Milei, con la devaluación del 120%, las jubilaciones quedaron totalmente desfasadas, y tenemos una jubilación mínima de 280.000 pesos, un bono de 70.000 pesos, que no alcanza absolutamente para nada, eso para quienes lo escuchan desde otros lugares, nosotros lo sabemos muy bien. Y otros problemas más, aparte, la falta de atención médica, la quita de medicamentos del PAMI, que es la organización que reúne a los jubilados para brindar asistencia social.
Se suma esto que el día 23 de marzo termina la moratoria. La moratoria daba la posibilidad a quienes no tenían los 30 años de aportes de poder jubilarse pagando los aportes que le faltaban. Por lo tanto, va a quedar un montón de gente sin jubilarse de aquí en más, porque hay trabajo precarizado, montón de trabajo precarizado desde la década de los 90, en donde los patrones no hacen los aportes jubilatorios y los aportes para la obra social. Esas personas, cuando son mayores de 65 años, van a pasar a cobrar lo que se dice la PUAN, que es una pensión universal para el adulto mayor, que además es el 80% de la jubilación mínima. O sea, digamos, es para ver en el panorama desastroso en que está la tercera edad, los jubilados, ¿no? Desde el punto de vista de sus jubilaciones y de su asistencia en salud. Este miércoles se sumaron hinchas de fútbol y partidos políticos, organizaciones sociales y la gente que espontáneamente quería apoyar esta justa causa, porque todos en algún momento nos vamos a llegar a jubilar si este gobierno se va, si este gobierno se va. Y sistemáticamente vienen pegándole a la gente mayor en todas las movilizaciones de los miércoles y en estas aún más. En esta aún más, teniendo dos heridos de gravedad, como consecuencia de la represión que mandó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ejecutar. Entonces, bueno, vamos a comenzar a escuchar a Emiliano, a Tata y a Claudio, a ver qué nos pueden comentar sobre estas lamentables situaciones, que también tienen que ver, porque si el dinero de la que se pone en la represión estuviera puesto en obras para prevenir las inundaciones, no hubiera pasado lo que pasó en Bahía Blanca. O sea, están relacionados los dos temas. Bueno, Emi, te escuchamos. Contanos, Bueno, cómo ves el panorama. sí, unas primeras observaciones. Por supuesto que quiero decirles que aquí en Bahía, obviamente, a la fecha estamos muy absorbidos por eh, todavía hacer frente a las consecuencias más graves y directas de las inundaciones. Eh, por lo tanto, obviamente, uno ha seguido lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el país. eh, digamos, lo que el gobierno ha decidido con el FMI, ¿no es cierto? Esta movilización en el Congreso, la brutal represión. Si no me equivoco, incluso había un stand o un lugar en el medio de la convocatoria del miércoles destinado a juntar donaciones para Bahía Blanca, que entiendo que fue también, digamos, objeto de las consecuencias de esa salvaje represión. Eh, Pienso que acá hay una cuestión política importante, que es que el gobierno eh, está buscando demostrar y presentarse con la mayor firmeza posible, entre comillas, ante el Fondo Monetario, ante los acreedores de la deuda, eh, con una decisión política que es la siguiente. Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. Si tenemos que seguir cagando hambre a los jubilados, lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos el famoso equilibrio fiscal para pagar esa deuda. Y lo vamos a seguir haciendo hasta las últimas consecuencias. Déjenme decirles que cuando el gobierno anunció un fondo de emergencia, vamos a ver en qué consiste, en qué llega, ¿no es cierto?, para las obras de Bahía Blanca, que es un fondo miserable, ¿cierto? Son 200.000 millones de pesos. El intendente
dijo que hacía falta una suma como mínimo del doble de eso, sin contar el incalculable daño que han sufrido miles de familias que han perdido todo. Al momento de comunicar ese fondo, dicen, esto se ha logrado gracias al equilibrio fiscal de este gobierno. Se dan cuenta que es un cinismo bárbaro. Ellos dicen que gracias al recorte brutal de los salarios, de las jubilaciones, de todos los gastos sociales, es decir, de la confiscación que por supuesto nosotros los bahienses también pagamos, ¿no? Bueno, con esa confiscación social ellos dicen que ahora pueden armar un fondo de emergencia. Entonces, creo que esta es una cuestión, eh, Emiliano, discúlpame, pero el sonido sale un poquito empastado para que se te escuche bien por la radio. No sé si te querés acercar un poco más, sacarte los auriculares por ahí. Oh, ahí me a ver, escuchan un poquito mejor. sí, ahí sí. Bueno, les estaba diciendo que Perfecto. veo esta situación del gobierno, digamos, queriendo demostrar ante el Fondo Monetario Internacional y los acreedores de la deuda que no va a dar el brazo a torcer en relación a sus propósitos de- de continuar con esta política. Entonces, hay una catástrofe, como la que pasó en Bahía Blanca, bueno, la ayuda va a ser lo mínimo posible. Eh, ¿Los jubilados se están muriendo de hambre? Bueno, no vamos a de ninguna manera recomponer esa situación y vamos a, por supuesto, reprimir y buscar condicionar futuras manifestaciones en este sentido. Ujú. Bueno, gracias, Emiliano. Tata, ¿querés contarnos un poquito desde tu mirada de defensa del ambiente? ¿Por qué se provocó esto? ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué obras harían falta hacer para que no vuelva a suceder? Porque por ahí vemos por los medios de comunicación, muestran toda la catástrofe, que hay que juntar cosas, pero nadie habla de las causas para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué es lo que pasa ambientalmente en Bahía Blanca? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, creo que nos saludé de conjunto. Es mi primera mañana con luz, así que llevo, serían 6 días sin luz. Yo vivo a pocas cuadras de la plaza, a 12 cuadras de la plaza céntrica, pero ayer me fui a Ingeniero White porque por fin se habilitó el transporte, que es uno de los puntos que más tiene que ver con la pregunta que me haces. Eh, en Bahía Blanca el problema ambiental se agudiza en la década del 90 cuando se privatiza el ferrocarril, se privatiza el puerto, se privatiza la parte estatal del polo petroquímico y se desregula completamente al servicio de las empresas. ¿Sí? Hace 3 años que no tenemos tren a Bahía Blanca, pero el tren corre todos los días trayendo mercadería para el puerto, 60 vagones por convoy, y destruyendo lo que queda de las vías que ahora las terminó de destruir la inundación. O sea, no se han hecho obras, y todo está apuntado al modelo extractivista. En Bahía Blanca se votó el RIGI en el Consejo Deliberante por unanimidad, impulsado por el intendente, que es peronista y que fue presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Privatizado. Lo impulsó él, junto a, a la Libertad Avanza, junto a los radicales, pero él salió a impulsar, porque querían que se ponga la planta de Petronas en Bahía Blanca, una planta para exportar gas natural licuado. O sea, están todos peleándose a ver quién saca un poquito más de monedas, porque son monedas a partir del RIGI, y ya eran monedas porque siempre estuvieron subsidiadas las empresas del polo en Bahía Blanca. Entonces esto se va agravando. Un alerta importante
ocurrió en el 2000 con los escapes de cloro y amoníaco, donde se vio que Ingeniero Guay no tiene salida. Era imposible que la gente saliera porque no había obras viales que permitieran rápidamente alejarse de las plantas, pase lo que pase. Y bueno, esa situación que existe agudizada en Ingeniero Guay existe para toda la ciudad. Hace 4 años, cuando hubo una explosión en la planta de Dow, se escuchó la vibración hasta La Pampa. Y, y estamos sin salida. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez tienen más poder. Y te voy a dar un dato. Esto no, lo tenemos que analizar, estudiar y planificar de nuevo. Bahía Blanca hay que planificarla de nuevo como al país y como al mundo, ¿no? Porque el extractivismo es un modelo que, que justamente, no voy a repetir lo que dijo Emiliano, ¿no? Centrado en la exportación de recursos para pagar la deuda externa. Y por eso los puertos se siguen ampliando. Pasa acá, pasa en Rosario, me hicieron una nota desde Rosario en estos días. O sea, son las venas abiertas de América Latina, como hace tantos años. Decimos profundizada la situación, profundizada la situación. Un dato importante, ayer me llevaron los vecinos a ver una pequeña de las compuertas que está en la calle Rubado, una de las calles que más se inundó, que sería la última calle de Ingeniero Guay, que da contra casi los alambrados de las empresas, ¿no? Porque está la calle Rubado, después hay una hilera de árboles, y después está la vía, y que la vía tiene un terraplencito, como ocurre siempre, y, y después las compuertas. Y esas compuertas no funcionaban, no se abrían, y las manejan las empresas. O sea, hay un testimonio importantísimo que es el de los bomberos, que también en el 2000 fueron los bomberos los que decían que era inviable, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, pero después como que las cosas se acomodan y todo vuelve a su curso. Creímos que en el 2000 decíamos las empresas o la gente, pero bueno, después se fue acomodando todo. Hubo una crisis muy grande en el país por la 2001, se tuvo que ir de la Rúa, las empresas donaban, por eso comparto con vos esa visión de que las donaciones no van a resolver esto, tenemos que discutir, por supuesto, bienvenida, porque si no comemos nos morimos, pero bienvenidas sean en ese aspecto, pero hay que planificar de nuevo la ciudad. La ciudad, el país, el mundo, pero hablando de este tema, eh, se, eh, se vio el problema de las compuertas. O sea, había un árbol que tuvo que ir una grúa a sacar el árbol para que se pudiera abrir una de las compuertas que justamente están a la entrada del puerto. La compuerta de Profértil está dentro de Profértil. La empresa que tuvo el escape de amoníaco en el 2000, que se tuvo que evacuar gran parte del jardín de infantes, las escuelas de Guay. Y hay otra, entonces son 3 compuertas, otra está en el bulevar, y no funcionaban, estaban tapadas, no funcionaban, no se sabía dónde estaban. O sea, sabemos que el capitalismo no planifica. Por eso se dan estas catástrofes. Lo único que le interesa es la ganancia. Pero bueno, había un Estado que en algún momento algo regulaba. Acá desde la privatización del puerto, cada vez se regula menos. Nos pasó con los escapes, perdón, con los derrames de petróleo en Puerto Rosales eh, en el 2000, diciembre de 2003, enero y febrero del 2004. eh, eh, Hubo 7 derrames, uno atrás de otro, y se siguieron funcionando las monoboyas. Ahora, si van al puerto Rosales, que es el puerto de Punta Alta, a pocos kilómetros de Bahía Blanca, digamos que sería el otro puerto yendo hacia el norte, eh,
se está construyendo un muelle gigantesco y ya están oleoductos importantísimos y está todo preparado para empezar a funcionar, eh, no con la precariedad que estaba, sino que a lo grande, porque es el puerto exportador de petróleo más grande del país. Entonces, este modelo sigue creciendo. El cambio climático negado por Milei y negado por todos, porque aunque sean, dicen, bueno, no lo podemos evitar, pero hay que ver cómo hacemos para disminuirlo, pero no están diciendo acá hay que cambiar el modelo de producción, y seguimos profundizando el extractivismo. Ujú. Entonces, creo que esas cosas de fondo hay que discutirlas y hay proyectos en la Universidad del Sur, hay muchos investigadores que han presentado proyectos que tienen que ver con esto, cómo se planifica la ciudad, la necesidad de obras, pero no son tenidos en cuenta en absoluto. Son proyectos que quedan en estos días, se hicieron públicos, pero son del 2012. O sea, cada vez que hay una catástrofe de esta categoría se empieza a discutir. eh, Incluso el ingeniero Scheffer, que estuvo a cargo de Paso Piedras durante muchos años, de las gestiones radicales, que es el dique que nos abastece de agua, también hoy está dando testimonios, o sea, ahora están saliendo los testimonios críticos. Bueno, hay que ponerse a planificar eh, otra cosa, ¿no? Eh, y, y ver en este momento, por ejemplo, Profértil se está por poner en funciones. ¿Qué vamos a respirar? Porque cuando las empresas se ponen a funcionar, empiezan los venteos, puede haber vibraciones, y eso está pasando a metros de la casa de los vecinos. Yo le voy a enviar en otro momento, porque me volvió la luz recién, las imágenes. Nosotros hacemos recorridos caminando por estos lugares para sacar fotos, para tratar de demostrar, porque en general la misma Bahía Blanca no ve lo que pasa en Guay, ¿no? No ve lo que pasa en Guay. No lo ve nadie hasta que no salimos por televisión. Entonces, hay que ponerse a trabajar en eso. Nosotros tenemos proyectos de caminatas, porque solamente caminando por el lugar se puede vivenciar, observar y ver la situación. Ni los drones, es increíble. Salían unas imágenes, que la tomarían drones, me imagino, de White inundado. Terrible, ¿no? Por el agua, pero no se veían las empresas. O sea, la cámara evitaba mostrar las empresas. Bueno, ¿qué va? O sea, esto no pasó. Se van a poner en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con la planta de etano que no está funcionando en este momento? Que es, por otro lado, una zona también que se ha inundado muchas veces, ¿no? El Becerri está inundada. Bueno, estas cosas es lo que tenemos que poner en discusión, que en el 2001, 2000 parecía que iba a haber un impuesto para las empresas, por ejemplo, para que se construyera un hospital del quemado, y nunca se hizo. Tenemos más de 10 jóvenes trabajadores fallecidos eh, en las plantas del polo en los últimos 10 años. Eh, y no se toman medidas, o sea, está totalmente desregulado. Bueno, eso es un trabajo muy grande que no tiene por qué ser exclusivo de la gente de White, que son los que salieron a arrancar el árbol para que corriera el agua, ¿no? La Universidad del Sur, y ahí está el problema. Yo soy docente de la Universidad del Sur. Eh, En Trabajamos, Montserrat, sí, una pregunta, sí, a ver si entendí bien, y de paso la audiencia. Si esas tres compuertas que mencionás hubieran funcionado como deben, ¿no se hubiera inundado, ingeniero White? sí, se hubiera inundado de todos modos porque el agua baja hacia el mar. Y Bahía Claro, Blanca todavía está, Bahía Blanca está destruida, especialmente
de la avenida Alem, digamos, no hacia el mar, en sentido contrario por la bajada, porque reventó lo que es el Canal Maldonado. Tenemos dos arroyos, Ah, bueno. Maldonado y Napostá, ¿sí? Que el agua viene de Sierra de la Ventana, viene de toda la región, pero hubiera drenado, porque el agua va hacia el mar. Y las compuertas son las que frenaron la posibilidad del drenaje. Es decir, el ¿Sí? mal hubiera sido menor. Hubiera sido menor. Y si no hubiéramos tenido kilómetros de muelles de las empresas, hubiera sido Bueno. el mar como cuando yo era chica, hubiera drenado mucho más fácilmente. O sea, todo eso que se ha construido de alguna manera obtura. ¿Y qué quedaron? Está todo cubierto por empresas, por muelles de las empresas donde no se puede entrar a ver qué pasa. Son Son barreras barreras para el agua. para el agua y para la población, para Ah, los está bien. controles, para todo, Claro. porque digamos que está privatizado, el puerto está privatizado, los muelles, es todo privado. Hace un año y pico nos sacaron fuimos a hacer una volanteada por Mar Sin Petrolera, somos parte de ese movimiento de la red de comunidades costeras, y fue la prefectura a sacarnos, porque me dicen, es privado. Bueno, es privado, pero habían puesto como un paseo para que la gente vaya a tomar mate. Bueno, acá hay gente charlando. Sí, pero no puede entregar un volante, esto es privado, esto es para, nos sacó la prefectura. ¿Sí? Porque es un puerto Claro. privado, es un puerto privado. Y Rosario cuando, también son privados. exactamente, tenemos el mismo problema, somos el mar, es el río, pero el problema es el mismo. Y bueno, justamente al ser un puerto privado, al ser empresas privadas, le cuento que vinieron el año pasado, el anteaño, perdón, 2023, gente de todas las comunidades costeras a hacer lo que le llamamos Toxitour, un recorrido para que gente de otros lugares viera lo que es Bahía Blanca, lo que son las empresas, lo que son los venteos, y hicimos el recorrido por la ruta del Parque Industrial. Cuando nos paramos en un lugar para que vean, nos acompañaban eh, un trabajador de jubilado, Manfredini, el padre de Juan Cruz, un chico que falleció porque se estalló, se prendió fuego el lugar donde él trabajaba, haciendo pruebas de combustibles, porque era el trabajo que hacía de controles. Eh, el papá de Juan Cruz nos acompañó y nos explicaba qué había en cada empresa a nosotros y a la gente que vino de todo el país. Nos sacaron, no podíamos estar estacionados frente a las plantas. O sea, la privatización ha llevado a esto, a que no haya controles, porque mm, aquí hay petróleo desde siempre, ¿sí? Desde la década del 20, que se pone la Isaura, estaba la ESO. Mi tío trabajaba en la ESO y había un muelle atrás de los tanques de combustible y petróleo, de una refinería. Y había una convivencia. Los trabajadores de la ESO tenían un recreo, un lugar de recreo, para hacer asados, juegos para los chicos, y un muellecito para bañarse, era un balneario, al lado de las empresas. Obviamente, la gente que va a una playa azul no le gusta un lugar así, pero para nosotros era nuestro mar. Yo aprendí a nadar ahí. ¿Mm? Entonces, había cierta convivencia. No es que no era petróleo, no es que no contaminaban, no es que no había venteos y riesgos. Siempre los hubo. Desde que se construye el puerto hay riesgos, desde que se ponen empresas petroleras hay riesgos, pero era una dimensión que no tiene nada que ver con lo que es hoy las empresas y el puerto, ¿no?
Gracias, Tata. Me gustaría aclarar para la audiencia algunas cositas y hacerte algunas preguntas. Bueno, nombraste el RIGI. Nosotros acá hicimos varios programas con el tema del RIGI que se aprobó como parte de la ley Bases con este gobierno de ultraderecha de Javier Milei y quiere decir régimen de incentivo a las grandes inversiones en donde se le quitan todos los impuestos a las grandes inversiones en aras de este modelo extractivista. Después quería preguntarte varias cosas. ¿A qué le dicen venteos? ¿A qué le dicen monoboyas? Porque no estamos acostumbrados en Buenos Aires a ese lenguaje. María Giovis, que es una querida amiga personal y aparte de la radio también, ella hizo documentales y continúa haciéndolo sobre los enfermos de cáncer en Ingeniero White, las consecuencias de esto para la salud. Y también quería preguntarte si tenés que planificar de nuevo la ciudad en forma sencilla, ¿cómo lo harías? Porque es la alternativa a esto, ¿viste? Para pensar en otros modelos e instalar otros temas que no sean los que instalan los medios y el gobierno este que tenemos en especial, este estafador y asesino. Bien, No sé si eh, es mucho, pero te lo voy recordando. muchas cosas. En Sí, relación al RISI, bueno, yo comenté que acá lo votó el Consejo Deliberante, ¿no? Cuando todavía Kicillof decía que él estaba viendo otro RIGI, bueno, que no se había adaptado al RIGI nacional, acá se apuraron a adaptarse. Bueno, ustedes han hablado en otros programas del RIGI, no lo voy a plantear, pero bueno, ahora quieren colgarse todas las empresas para tener un régimen de pagar cada vez menos, y en este caso, empresas que están instaladas hace años, en cualquier, dejarían de pagar todo. Ahora, pagan muy poco las empresas. eh, y no tengo, estuve una semana sin computadora, no tengo datos acá preparados, pero cuando se instalan las empresas, se instalan sobre una infraestructura. Ustedes piensen que se instalan empiezan a construirse en la década del 70, eh, se instalan con una infraestructura que la construye el Estado al servicio de las empresas. Por ejemplo, la planta de etano de la que se está hablando, que en este momento no está funcionando, que está en General Serri, se construye para abastecer a estas empresas y que puedan producir, ¿no? Justamente el etano es un compuesto de gas que se usa exclusivamente para estas plantas. No es el gas que usamos domiciliario. Em, entonces se construyen en una estructura que la armó el Estado. Están el tendido de alta tensión. Hay una cosa gravísima, que Paso Piedras, que también es nuestro dique, se construye en esa época, cuando se privatiza en los 90, incluye una cláusula, que es la cláusula cero, que dice que si falta agua, el agua es para las empresas del polo. ¿Sí? Porque enfrían permanentemente con agua, usan agua para enfriamiento. ¿Sí? Eh, entonces, todo fue al servicio de ellos, pero es más, eh, o sea, había capitales nacionales, Richard, Sorroaquín, PBB, Bahía Blanca, la planta de Bahía Blanca, eh, terminó privatizándose, pero había capitales, algunos capitales nacionales, y que fuera del Estado daba lugar a que tuviera regulaciones. Eso cambia en los 90, cuando se privatiza. La DAU no vino a Bahía Blanca hasta que no se privatizó la parte estatal. La DAU no vino a Bahía Blanca hasta que no se levantaron todas las regulaciones. La DAU no vino a Bahía Blanca hasta que no se modificó el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores petroquímicos, porque era un convenio que reconocía las condiciones de trabajo. Entonces,
solo se trabajaba 6 horas, había siempre gente de reemplazo. Nosotros apoyamos porque hubo una huelga muy importante eh, contra esa reforma del convenio y justamente contra lo que ya se venía, que era la privatización. Eh, Eso fue en los 90. Entonces, en el 92 fue ese conflicto. Entonces, todo eso ha ido ayudando. eh, y había otra cosa que me olvidaba de comentar, que tenían precio subsidiado, o sea, tenían la luz, el gas, mientras que a los argentinos costaba un huevo pagar el gas, que empezó a encarecerse en la época de Menem. Ellos todavía tenían subsidio a todos los insumos, ¿sí? Además de que se había armado para que ellos pudieran trabajar y contar con todo lo que necesitaban, se le había entregado las tierras, se le había entregado todo, se subsidiaba el precio para exportar productos petroquímicos. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, entonces para entrar en el mercado fueron subsidiados por el Estado argentino. Entonces, es esta estructura que puso el Estado, siempre ganancia para las empresas. Gente que exporta en dólares y paga sueldos en pesos. Ahí nomás tienen un gran tema que siempre estuvo a favor de ellos. Entonces, esa estructura se profundiza, se va profundizando cada vez más. Empieza a entrar el trabajo precario en las empresas del polo. Cuando estoy hablando de los fallecidos, estoy hablando de trabajadores generalmente de las contratistas, porque las tareas más peligrosas las hacen los contratados, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de venteo, cuando hay algún problema en la producción, el gas, humos, ustedes si vienen a Bahía Blanca van a ver siempre humos según las horas, los días, las nubes, el clima, ¿sí? Eh, Ventean como uno si tiene un problema, se le rompe algún artefacto, ¿no? El gas sale. Bueno, en ese volumen. Eh, las monobollas es la forma en que hasta el día de hoy se está exportando el petróleo, porque no hay un muelle petrolero en Coronel Rosales. Y las monoboyas son boyas que se conectan con los barcos y con el tanque, digamos, de la empresa Oil Tanking, que por ahí manda el petróleo para los barcos petroleros. Es algo muy precario, pero es lo que hay hasta que se instalara el muelle. El muelle está cercano a ser inaugurado, ¿sí? Pero no van a dejar de estar las monobollas. La idea es sacar lo que produce Vaca Muerta, sacarlo como sea, ¿sí? Estaba viniendo en camiones tanques, por eso están destruidas las rutas de Bahía Blanca. Y en relación a las enfermedades, eh, y bueno, es gravísimo. Lo que pasa es que además la asistencia médica está muy deteriorada, no se hacen los registros, no hemos podido conseguir registros porque ustedes saben que la causa de muerte, bueno, paro cardiorrespiratorio, hemos trabajado mucho en eso. Se consiguen registros de la gente que denuncia y que se suma a organizarse para la denuncia y para luchar. Y en eso hay picos que la gente sale, denuncia, hay picos en que el que puede se va de white y eso es tristísimo. Eh, y bueno, estamos, como decimos, en ese sentido en manos de nadie, ¿no? Porque no hay controles. ¿Puedo Tata, agregar una cosa en relación a sí, eso que dice Tata? bueno, dale, Emiliano, después le damos la palabra a Claudio para que nos cuente que él estuvo en la Ah, sí, sí. movilización, pero te escuchamos y continuamos con las preguntas en la segunda vuelta, ¿sí? No, no, porque yo estaba escuchando cuando
se estaba hablando del tema de volver a planificar Bahía Blanca. Eh, Hay un tema muy importante que ha salido por estos días, es que un estudio de CONICET del año 2012 ya advertía largamente que las obras de desagüe, las principales obras de desagüe urbano de la ciudad, que es el Canal Maldonado y el Arroyo de la Postada, eh, ya eran insuficientes no para hacer frente a una lluvia de 400 milímetros en unas pocas horas, sino para algo mucho menor. Ya estábamos advertidos. Aquí hay un contraste muy grande entre lo que es una ciudad al servicio, como explicaba muy bien Tata, del desarrollo de grandes empresas, de producción industrial, de exportación agroindustrial, de todo el emporio que se encuentra en el polo petroquímico y en el puerto, que contrasta con el cuadro de inundación en el cual están los trabajadores de esas empresas, los barrios de los trabajadores que están allí, ¿no es cierto? Y de toda la ciudad. Esto pone en la picota, por supuesto, a todos los gobiernos que han atravesado a la ciudad, a la provincia, pero de un modo general pone la picota a todo un régimen social. Quiero decir, vos tenés una ciudad construida de esta manera, en donde hay intereses sociales que son beneficiados, mientras que otros son no postergados, sino colocados en una trampa mortal. Colocados en una trampa mortal. Esto requiere, por supuesto, digamos, de una transformación social, digamos, muy profunda, porque hay que poner los intereses de la mayoría por delante de sus intereses absolutamente minoritarios. Fíjense una cosa más. En los barrios hoy no hay lavandina, no hay lavandina. Tienen que sacar, disculpen la expresión, ¿no? Pero la mierda, porque todo lo que ha inundado las casas, los barrios, los locales, es agua que se fusionó con el desborde local. Toda la gente estamos sacando mierda de nuestras casas. Y en algunos casos hay hogares enteros en los cuales no hay lavandina, cloro, el cloro que se hace acá, en el polo petroquímico. A ningún gobierno se le ocurrió confiscar compulsivamente el cloro, la lavandina, los colchones, los alimentos, sin medidas elementales para poner en asistencia, ¿no es cierto? Y en cuanto a planificación, ¿cómo va a hacer la gente para volver a llenar su casa de una cama, de electrodomésticos? Bueno, según el gobierno, y quiero decir los distintos gobiernos, se van a tener que endeudar, porque van a dar créditos blandos, que no es otra cosa que endeudarse. Entonces, una población que ya se endeudaba antes de esta inundación, solamente yendo al supermercado, ahora va a tener que volver a endeudarse, seguir pagando sus deudas y pagar más deudas, simplemente para poder recuperar el televisor, el lavarropa, la heladera. Ustedes se dan cuenta que acá, de parte del Estado, y quiero decir de todos los gobiernos, el municipal, el provincial, el nacional, es un cuadro, digamos, de abandono completo, mientras que los intereses de las grandes empresas, por supuesto, como explicó, mencionaba reiteradamente Tata, eh, no están siendo afectados. Bueno, mire, yo creo, le quiero decir lo siguiente. Un punto número uno para reconstruir una ciudad la ciudad de Bahía Blanca, devastada como está, es afectar esos intereses. Hay que afectar los intereses económicos, hay que grabarlos, hay que ponerles impuestos, y sobre esa base eh, financiar la reconstrucción entera de los hogares, de la ciudad, de las obras, de las escuelas, de los hospitales. Yo les decía que estaba escribiendo un comunicado antes de conectarnos, porque hoy nos desayunamos que acá van a arrancar las clases en algunas escuelas que dicen que hay condiciones. Es una impostura completa. Hay familias enteras que no están sacando todavía limpiando sus casas, no tienen colchones,
no tienen lavandina, no tienen artículos de limpieza, de higiene personal. Entonces dicen, no, bueno, estamos volviendo a la normalidad. No, ninguna normalidad. Esta es la situación de la ciudad. No hay asistencia, ¿no? Sin la enorme movilización solidaria que estamos viendo de todos puntos del país, de vecinos de acá, esta situación sería todavía aún más catastrófica. Esa solidaridad está atenuando muchísimo. Pero no podemos ser cómplices de que acá estamos volviendo a una normalidad, ¿no es cierto? Cuando lo que hay es un abandono del Estado, decir, bueno, yo te abro la escuela para que los chicos no te molesten mientras vos seguís con la pala sacando la mierda de tu casa tranquilo. No, no. Ujú. Acá hay una situación que merece ser denunciada porque es dramática. Entonces creo que todo esto es el resultado de una política de clase, ¿no es cierto? Una política de clase que entiendo que esta situación la pone muy de manifiesto, ¿no es cierto? Y que por lo tanto convoca también a conclusiones políticas, digamos, de mayor alcance, ¿no es cierto? Quiero decir, acá los trabajadores son los que nos estamos organizando, los trabajadores, y nos tenemos que organizar más todavía para hacer frente, digamos, a esta catástrofe, de la misma manera que nos tenemos que organizar para defender a los jubilados, el salario y rendir cuentas con este gobierno, digamos, hambriador, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Emiliano. Claudio, ¿querés comentarnos sobre el miércoles 12, lo que observaste, lo que pensás, cuáles son tus conclusiones, por favor? Sí, te voy a decir, vamos a empezar. Eh, yo estoy en una agrupación de jubilados que se llama Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha y participamos activamente todos los miércoles. La situación de los jubilados ya la conocen todos. Estamos hablando de que el salario mínimo, los saberes mínimos con el bono son 350.000 pesos y lo cobran 6 millones de jubilados. Además, también a partir de la medida que tomó el gobierno, el PAMI, los medicamentos nos lo están cobrando. Medicamentos que estamos pagando con los aportes que hacemos y los aportes que hacen los trabajadores activos al PAMI. Están pagando salud cuando se aporta de los salarios y de los saberes de los jubilados al PAMI. Así que el gobierno encima nos cobra más. Esa es la situación. Eh, y ahora se suma algo que no es nuestra lucha, sino que es la lucha de todos los trabajadores, que es que el 23 de este mes deja, o sea, se suspenden la moratoria. O sea, hay una ley de moratoria que dice que los que no aportaron totalmente o no aportaron nunca la jubilación pueden jubilarse y se le descuenta de la jubilación los aportes. Como no hicieron aportes, las patronales o tuvieron que trabajar en negro o estuvieron desocupados, entonces no tienen aportes. Las mujeres y los trabajadores en peores condiciones no tienen aportes, no por ellos, sino por las condiciones en que están. Todo eso son los reclamos que hacemos nosotros. Lo de la moratoria es un reclamo que tienen que hacer las organizaciones de trabajadores, porque es para el futuro. O sea, para los futuros jubilados no va a haber porque no hay moratoria. Ese es el problema. Pero nosotros lo hemos tomado como una de las banderas y de los reclamos que estamos haciendo el gobierno.
Bueno, el día 12 hicimos nuestra concentración, o llamamos a hacer la concentración, y a través de las asambleas, a través de las redes, a través de varios jubilados que son ancianos como yo, son también socios de clubes, empezó a decirse vamos a traer a las hinchadas, a los simpatizantes que quieren venir a apoyar. Los jubilados de los barrios, los jubilados de distintos lugares, y empezó a ver una red de invitaciones y de llamado y empezaron a sumarse las hinchadas, los simpatizantes de los distintos clubes de fútbol. No los barra bravas. No había barra bravas y se negaron, ninguno apoyó a estas movilizaciones. Los barra bravas no vinieron. Vinieron simpatizantes, vinieron lo que son las hinchadas, con los cantos de las hinchadas en las canchas. Yo estaba, junto con la agrupación mía, en la puerta del anexo del Congreso, del anexo de diputados del Congreso, que es en la avenida Rivadavia, entre Riobamba y Callao. Ahí está el anexo frente al Palacio del Congreso, el edificio del anexo. Ahí nos concentramos, estamos sobre la vereda y empezaron a venir las hinchadas. Una parte de la hinchada muy importante estuvieron en la plaza y otra estuvieron ahí. Y yo veía que cantaban, gritaban, saltaban, pero no hacían ningún desmán, ningún lío. Era nada más que eso. Y ocupamos la calle. Hubo un corte de la calle, pero una protesta. La policía, con unos recursos extraordinarios, con una cantidad enorme, empezaron a empujar, empezaron a pegar violentamente contra todos, empezaron a tirar gases, el gas que pimienta con el aerosol, y después tiraron también granadas. Las fotos se veían en televisión, los videos, donde en vez de tirar como se debe tirar con 45 grados, apuntaban a los manifestantes y les tiraban las granadas. Por eso, el Crespo, el muchacho, ¿cómo se llama? Bueno, el Eh, fotógrafo, Grillo, Grillo. Pablo Grillo, Grillo se llama. Pablo Grillo, sí, a él le tiraron directamente a matar. Y estaban toda la policía tirando así. Era una orden de Patricia Bullrich, que es una asesina, es una criminal. Ella es responsable de varias muertes en la historia de política argentina. La policía y la gendarmería de ella mató gente bajo sus órdenes. Ese, ese lío que hubo ahí, que fue una concentración masiva de gente, fue dispersada, fue atacada por la policía. Ya es la segunda vez que ponen un auto quemándose. En la ley bases, la policía de civil, encapuchada, dio vuelta al auto de un periodista, lo quemaron y después corriendo se fueron a refugiar detrás de la línea de policías. En este caso fue un patrullero que lo dieron vuelta, la policía encapuchada, sin uniforme. Los dieron vuelta y lo quemaron. Y en ese lugar hubo lo que se llama zona eh, Liberado. liberada por la policía, para que los agentes, los policías de civil pudieran hacer eso y después acusar de desmane a la demás gente. Los destrozos, la destrucción fueron hechos por agentes de la policía.
por gente que después se refugiaron. Otro más, un grupo de policías se los ve que sacan sus chapas del uniforme, el uniforme de los trajes azul, ¿vio? Que tienen pantalón y camisa azul, y la única identificación que tienen es la chapa. Se sacan la chapa, la guardan en el bolsillo y empiezan a disparar sus escopetas con balas de goma. Eso está captado también por el video. Eh, Hay muchísimas cosas. La compañera jubilada que fue apaleada por ¿cómo se llama? Por la policía. La golpearon. Tiene 87 años. Ella, por suerte, está bien. Pero la violencia con que atacaron a la gente disolvió la concentración. Era una concentración de miles de personas que se concentraron ahí. Las disolvió, las atacó, las derrotó a nuestra movilización. Nosotros estamos con el diputado Giordano en un momento dado, yo me lo encontré ahí, y como nosotros somos una organización, le dijimos, vení con nosotros, nos fuimos por Riobamba, y por Riobamba llegaban los gases de las granadas de gas lacrimógeno, los gases llegaban. Nosotros estamos con los ojos y la garganta totalmente irritados. Había una nube enorme de gas. Si se ven ustedes el video donde le disparan a este chico, a este fotógrafo, van a ver que no se puede distinguir quién es el que dispara en forma clara. Se ve de dónde sale el disparo, los estudios muestran, pero hay una enorme nube de gas lacrimógeno. Eso también nos afectó a nosotros. Ahí nosotros salimos de la concentración y ya estábamos dispersos y otros sectores también empezamos a estar dispersos y la policía atacaba por las calles laterales y corrían a la gente. Hay gente apresada en la 9 de julio y Corrientes. Nosotros nos tuvimos que mover para 11, no teníamos forma de movernos y de actuar. ¿Qué pasó después de todo eso? Hubo un cacerolazo. Y ahí está demostrado que la gente, en vez de tener miedo, en vez de decir, protejámonos, dijeron, no, salgamos a la calle. Y salieron a la calle. Y durante la noche, después de las 7 de la tarde, empezaron a hacer marchas desde Congreso hasta Plaza de Mayo, miles de personas protestando. Había bronca, no había miedo, había bronca. La gente salía de todos lados, la gente común. Apenas había unos pocos militantes políticos entre ellos, gastados. Yo no pude ir por el cansancio y otros compañeros míos de la agrupación de jubilados no pudimos ir, pero lo vimos por televisión y eso es muy importante. Lo vimos por televisión porque lo pasaron sobre todo en C5N y otros canales más, pasaron lo que eran las marchas, que fueron hasta Plaza de Mayo, hasta la verja, y empezaron a golpear la verja que rodea a la Casa Rosada. Ahí hubo policías que salieron con sus escudos, con sus bastones, contra la pared de la Casa Rosada. No donde estaba la manifestación, sino que estaban detrás, porque no pudieron creer que podía la gente reaccionar como reaccionaron. Hay mucha bronca, mucho odio de lo que están haciendo. Odian la política que están teniendo cada vez más gente. Golpeaban la verja y entonces
Los bomberos fueron bomberos, agarraron las mangueras que estaban dentro de la Casa Rosada para echar agua a los manifestantes que estaban en la verja. O sea, acá la continuamos, dijeron la gente, la continuamos. Y ese fue un triunfo, fue algo extraordinario que hizo la gente. Tenemos que tener confianza en la gente. Claudia, Eh, dos hechos más que son de mucha importancia, que salieron filmados y están filmados, que la policía plantó un arma, tiró un arma, para sí, luego incriminar, porque luego viene, cuando termina la movilización, siempre hay una campaña de propaganda previa, dirigida por la Bullrich, y una campaña de propaganda posterior, donde se tergiversan todos los hechos y las imágenes que están grabadas, pero sobre esas imágenes dicen otra cosa, y todos los periodistas de los medios oficiales que son cómplices y están responsables de lo que está pasando como el gobierno, que son los dos canales de ultraderecha, que son La Nación Más y América 24. Inclusive un periodista fue perseguido por la gente porque lo reconocen como los voceros de la ultraderecha y los que de alguna manera hacen que la gente, algunas personas, sean hablados por estos medios de comunicación. Repiten, después hay gente que repite exactamente. Me mandaron ayer desde España un mensaje en donde repiten como loros lo que dicen estos medios de comunicación. Y otro hecho muy importante y muy peligroso e inadmisible es que no sé qué fuerza de seguridad, porque estaba la gendarmería, la prefectura y la policía, no dejaron salir a la gente del PTS, que es el Partido de Trabajadores Socialistas, y los insultaban, los amenazaban, zurdos y demás. Los tuvieron secuestrados en su propio local. Otro hecho también de relevancia. sí. Eh, bueno, Bueno, lo que yo, lo que sí es verdad, ellos van a hacer la misma propaganda que hicieron. Bullrich está haciendo la misma propaganda, siendo la responsable del intento de asesinato del fotógrafo. Ella es la responsable, ella es la responsable directa de ese atentado. Mandó a la policía a que le tiren. Ellos van a hacer toda una propaganda como hicieron con Costequi y Santillán, que se habían tiroteado entre ellos y después se descubrió, gracias a un fotógrafo, que la verdad era que habían sido la policía. La policía planta armas, todo eso. Y hay una cuestión que voy a decir, que esto que está la nación y están desesperados por sostener toda la posición oficial, desesperados. Y todos los canales están desesperados por mantener lo que dice la Bullrich y el gobierno como si fuera correcto. Atacaron a la jueza que liberó a los presos. Pero hay algo que está sucediendo. Ellos tenían la propaganda por las redes. Hoy lo escuché en la radio, pero yo ya me di cuenta ayer y en estos días que en las redes hay bronca también. Que en las redes lo que empieza a predominar es el ataque al gobierno, a la Bullrich sobre todo, y desmintiéndolo y diciendo de todo contra ella. Y están entonces en las redes también, el gobierno está perdiendo. sí, eso yo Esto, también lo he observado, que están retrocediendo en las redes, con esas tres o cuatro sí. consignas pavadas que les hacen repetir permanentemente a Y los al mismo trolls. tiempo hay montones de posteos, de subidas en Facebook y en todos lados, en Instagram, en todos lados, en TikTok, contra ellos. Empieza a ver, empieza a crecer esa oposición hasta en las redes sociales. Ujú. Entonces, es un gobierno criminal, estafador, entreguista, agente directo del gobierno de Estados Unidos, Milei.
Caputo es un estafador, un especulador financiero reconocido con causas y todo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, hay que parar la política esta, hay que luchar, hay que salir con los jubilados. Y justamente, con respecto a eso, te leo acá, salió de las agrupaciones de jubilados que se reúnen en el, ¿cómo se llama? Congreso. En el Congreso, hay un flyer que dice, gracias a la hinchada de los trabajadores, a la asamblea barrial de los sindicatos, estudiantes y a todos los que nos acompañan. Solidaridad con Beatriz Bianco, que es la que fue atacada, que es la que cayó al suelo por un golpe, un bastonazo que le dio el policía. Repudiamos el intento de asesinato del fotógrafo Pablo Grillo y, todas las detenciones. Y llamamos de vuelta por aumento de haberes y medicamentos de PAMI al 100%, prórroga de la moratoria jubilatoria, huelga general ya. Y lo llamamos al miércoles próximo, miércoles 19:03, 17 horas, frente al anexo del Congreso. Y va a venir mucha gente. Y ahora se suman, no solamente las hinchadas, sino que se van a sumar los universitarios. Ujú. Los, ¿Sabés, Claudio, que estuve, porque los primeros que apoyaron fue la hinchada de Chacarita, y estuve mirando, yo no entiendo nada de fútbol, pero el Club Chacarita se fundó un 1 de mayo en Chacarita, en el local socialista, y el sí, color rojo es por el socialismo, el negro por el cementerio de Chacarita, y el blanco dicen que es por la pureza de sus afiliados. Pero bueno, es una historia de lucha vieja porque es del 1900 y pico, que se retoma como con un hilito conductor y te también, ¿no? diría que Algo queda, algo queda. hinchas de jubilados que son hinchas de Chacarita han venido ya hace tiempo a nuestras concentraciones. Y son En compañeros. Chacarita es el único lugar que todavía se consigue la protesta, el diario Anarquista. Bueno, Este, Marta, una cosa antes de que más, se nos vaya una cosa, Marta, bueno, dale, así la una cosa escuchamos. más. Nosotros creemos que todavía tenemos que seguir luchando y estas luchas de los jubilados, estas manifestaciones, esta bronca que se reflejó ayer, obligó a la CGT por lo menos a decir que van a hacer una reunión de la cúpula, de la dirigencia de la CGT, para llamar un paro general. Ujú. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en sumarnos para el paro general y exigir que se haga, no que se queden en palabras. En una de esas puede ser que lo quieran levantar. Y Después diga, siempre va a ser para contener esto. sí, sí, pero nosotros tenemos que sumarnos y, y en esa suma tenemos que no solamente paro general, sino también un plan de lucha, un Ujú. plan de lucha. Y te digo algo que es una conclusión que sacamos. Cuando hay un conflicto, una lucha, una medida de los trabajadores, eso impulsa a nuevas medidas. Nos reprimieron en Congreso a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche estaban muchísima gente caminando hasta Plaza de Mayo y cortando la calle. Iban cortando la calle la gente, por medio de la calle hasta Plaza de Mayo. Eso quiere decir que si nosotros tomamos la huelga, el paro general, si el paro general dice, vamos al paro general, vayamos, porque después eso va a acelerar otro conflicto. También están en lucha los aceiteros, el gremio de aceiteros, molineros, etcétera. Plantearon el paro general ahora en defensa de los trabajadores que fueron despedidos de una de las plantas. El día 12 empezó la huelga que ellos llamaron.
O sea que hay muchos conflictos. Ujú. Por eso digo, el único camino es la lucha, es hacerlos retroceder en sus políticas. Pero eso no es suficiente. En el futuro tenemos que estar planteando que es necesario para que esto se consolide, para terminar con la deuda externa, aplicar impuestos progresivos o expropiar a las grandes empresas que no paguen y controlar en las exportaciones, eliminar el crimen. La única manera es un gobierno distinto a este, un gobierno de los trabajadores. Eso es lo que decimos. Es la Bueno, única manera. Si no, si hay una conquista, después se retrocede. Nosotros tuvimos mucha conquista. El PAMI era una conquista, el ANSES era una conquista, la jubilación fueron conquistas, los medicamentos que nos entregaban al 100% era una conquista de las luchas de los trabajadores. Que nos estén sacando todo eso, siempre lo van a hacer. Entonces, la única manera es aumentar cada vez más la lucha y lograr tener una fuerza como para imponer en el país un gobierno de los trabajadores. No hay otra. Bueno, nada más, nada más. bueno, gracias, Claudio. Marta, antes de que te nos vayas, queremos escucharte. Me parece que me quedo. Este, Sí, haría una comparación, como decía Montserrat. O sea, Bahía Blanca quedó destruida y hay que armarla, reconstruirla, y hay que reconstruir un montón de cosas y modificar y cambiar un montón de cosas. Y yo creo que al país nos pasó lo mismo. En lugar de pasar el agua, pasó este gobierno y nos dejó desarmados, nos dejó destruidos. Entonces, no es cuestión solamente de cambiar de gobierno, hay que modificar un montón de cosas, pero modificarlas a fondo, porque no se puede seguir así. O sea, como dice Claudio, están peleando por los jubilados y viene una represión con un montón de injusticias y no reconocimiento de la Constitución. Perfecto la gente que se fue a la Casa de Gobierno a protestar, porque estaban luchando por una cosa y aparece otra. O sea que todo el tiempo están haciendo transgresiones, todo el tiempo. O sea, como que si dejas las compuertas cerradas se te inunda todo. Bueno, acá hay que abrirlas, hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Desde cambiar la forma de cómo se elige un presidente y cómo la gente toma los cargos, ¿no? O sea, nosotros para cualquier trabajo nos piden psicofísico, nos piden certificado de buena conducta, nos piden currículum, antecedentes, y acá sube alguien que no se sabe quién es ni de dónde viene con una motosierra en la mano. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que hay que modificar muchas cosas. Y todos, cada uno en su lugar, en su área, ¿no? Yo me pregunto Ujú. todo el tiempo respecto a la salud, se pudo elegir una persona con una motosierra en la mano, sacando todos los ministerio de esto, ministerio del otro, y no tomándolo como que no lo va a hacer. Y entonces vas a votar a una persona que dice una cosa y va a hacer otra, y ya tenés el resultado. O sea, la gente tiene que pensar, tiene que sacar conclusiones y pensar cómo hacer las cosas. Yo sé que hay gente que es más cómodo decir yo no voto, o no sé, que lo resuelva otro, pero mirá lo que nos pasa por esperar que lo resuelva otro. Bueno, gracias, Marta. Clelia, ¿querés comentar algo? Así después ya vamos a un cierre, porque se nos Sí, está pegando la hora. quiero, Sí. quiero comentar algo. Este, yo también creo como Marta que eh, todo está relacionado. Quizá no hasta el punto de creer que porque aquí una mariposa mueve un ala, parpadea una estrella de otra galaxia, ¿no? No hasta el punto porque hay gente que piensa eso. Hasta tal punto está todo relacionado. Pero creo que justamente estos terribles desastres naturales tienen que ver con otras inundaciones y otros desastres que hubo en otras partes del mundo, los incendios de California, Grecia, las inundaciones de
casi todos los países de Europa, pero justamente no son porque es la ira de Dios y hay que aguantarse, tienen que ver con el accionar humano. Y este accionar está absolutamente relacionado con el sistema económico que prima, que solamente ve la ganancia, y si hay que desforestar para ganar, se desforesta, y si hay que hacer muelles que traban la salida del agua, se los hace. Y digo un poco esto porque la vez pasada yo tengo, digamos, el privilegio de escuchar siempre audiciones y programas de medios de comunicación muy importantes, pero que son de derecha. Justamente en un programa de de derecha, a un técnico le preguntaron si era previsible lo que pasó en Bahía Blanca. Y él dijo que de ninguna manera, que semejante manera de llover durante la que llovió en 2 horas lo que podría llover en un año, no sé si lo estoy diciendo bien, pero era una barbaridad así, no era previsible de ninguna forma y no hay manera de evitar que una ciudad se inunde como se inundó. De manera, bueno, que, insisto, es un fenómeno natural terrible y hay que aguantarlo. Claro, si no es previsible, ¿qué se puede hacer? Nada. Pero resulta que escuchando a Montserrat, uno se entera de cosas como las compuertas, los muelles, y tengo entendido que hasta rutas se trazaron alguna vez obturando la salida del agua de las encadenadas. Esto en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Esto también sucede. De forma que son cosas no imprevisibles, sino que sí se pueden prevenir. Pero esto lo he dicho en otras audiciones también, y siempre me resulta asombroso la manera que tienen los medios de comunicación, como decía recién Liliana, de tergiversar la realidad, hasta el punto que uno está viendo una cosa y cuentan otra. Y lo relaciono también con lo que decía Claudio. Se la pasaron diciendo que las barras bravas iban a manifestarse frente a Congreso contratadas por alguna oscura intención de alguna oscura organización que quiere desestabilizar. Y resulta que, bueno, no son las barras bravas, justamente no son. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escucha, con lo que se lee, y sopesar bien quiénes son los transmisores y a qué intereses responden. Tienen un poder muy grande, ¿eh? Bueno, esto quería decir. Bueno, Por eso le gracias, preguntaba a Silvia. Montserrat. Bien, te agradezco mucho. Mira, dos cositas y luego le damos la palabra a nuestros invitados como para ir cerrando. Una, me parece lo que dice Tata, la planificación. O sea, a ver, esa es nuestra agenda. La agenda de los trabajadores es planificar, prever que no haya acontecimientos que sean no previsibles. Bueno, de esto tenemos ejemplos desde la Unión Soviética con sus planes de desarrollo de la economía que transformó un país semifeudal en una potencia industrial, más allá de Stalin, la burocratización y demás, pensándolo en términos económicos, similar a Estados Unidos. Tenemos los planes quinquenales del gobierno de Perón, que promovieron la poca industrialización que alguna vez tuvimos en la historia argentina. Es decir, los gobiernos que planifican están a favor de los trabajadores, con las distintas líneas, ¿no? En cambio, el tema de la desregulación, que es la agenda que ha impuesto la extrema derecha,
el mercado se regula solo, bueno, desde el punto de vista de las empresas, teóricamente que es más eficiente se va a imponer y demás. Pero yo quiero poner un ejemplo sencillísimo. En los barrios, que yo lo veo en mi cuadra. En una cuadra, terrenos, los vecinos construyen, cada uno con la mejor voluntad, como puede, sin mala intención de perjudicar al vecino, pero como no hay una planificación de la municipalidad y cada uno hace lo que puede, drenan la caída natural del agua que va para la izquierda. Entonces el agua no drena. Entonces nos empezamos nosotros mismos a inundar entre nosotros. Con un sencillo ejemplo. ¿Por qué? Porque la municipalidad no planifica ni la construcción de las veredas, ni las calles, bueno, ni las viviendas tampoco. Tiene que haber un cierto orden. Uno no está solo en el mundo, tiene que mirar lo que pasa alrededor y tiene que mirar el ecosistema. Entonces, si ese pequeño ejemplo lo podemos ver en una calle, nada más que en una calle, y es lo que pasa a nivel de las ciudades, con todos los desastres naturales que hay hoy día, sumado al tema del cambio climático, que si no lo vemos somos ciegos, porque han llegado temperaturas de 45 grados o más de sensación térmica y luego viene una tormenta feroz que hay que readaptar las casas y toda la infraestructura de la ciudad para adecuarse al cambio climático y a su vez hacer algo para frenar el cambio climático, porque es lo más grave que tenemos en este momento, el cambio climático. Más grave que la pandemia, más grave que todos los otros problemas, porque está apuntando a la destrucción del medio ambiente y del ecosistema en el cual estamos viviendo. Entonces, hay que imponer, o sea, en agenda, que los trabajadores necesitamos la planificación, no la desregulación, ¿no? Eh, bueno, eso, ni no me acuerdo qué otra cosa tenía en la cabeza, pero les voy a ir dando la palabra a cada uno para que vaya cerrando, porque bueno, ya nos estamos acercando a nuestro tiempo. Emiliano, ¿alguna conclusión que quieras comentar para el cierre? Ay, perdón, acá lo encontré, disculpen, ¿eh? Me mandaba un compañero psicólogo de España con respecto a la propaganda. Como sabéis, una de las características de nuestra nueva sociedad borderline, así la llaman ellos, son psicólogos, Marta y yo también somos psicólogas, es la perversión lingüística. ¿Mm? Hay una apropiación de palabras emblemáticas introduciéndolos en códigos lingüísticos diferentes. Esto lo decía con respecto a la tradicional frase de los autoritarios, hay que poner orden. Entonces, preferimos un país ordenado, ¿no? Eh, Instrumentalizando el lenguaje con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces nos encontramos con fenómenos tales como que tenés un hecho, tenés una imagen que está grabada y te dicen otra cosa. Hay una perversión lingüística en este momento. Vaciar las palabras de contenido. Se llama vaciar las palabras de contenido. Le sacan el contenido a las palabras y la utilizan con otro sentido. Entonces se genera confusión y locura. No, acércate un poquito, Marta, lo último no se te escuchó. Es un lenguaje esquizofrenizante porque se vacían las palabras de contenido, se les dan otros contenidos y generan confusión, enloquecen. O sea, el otro no sabe para dónde ir, para dónde correr porque no entiende, porque hay confusión. Dicen lo mismo en dos situaciones diferentes, entonces, ¿cuál es la verdad? Y ahí quedás y no sabes para dónde agarrar. Se llama Exactamente. lenguaje, es un lenguaje esquizofrenizante. Ves una cosa y te dicen otra. Gracias. Lo vemos todo el tiempo eso. Lo utiliza la propaganda política, lo está utilizando la Bullrich y este gobierno. Es una manipulación de los psicópatas, más se manejan así. Gracias, Marta. Emiliano, vamos cerrando. ¿Te parece? Tendremos 15 minutos, un poquito para cada uno. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho a ustedes por invitarme y a todos los que participan
de este programa. Eh, Quiero mencionar un par de cuestiones. Eh, Creo que hay una cuestión importante que es que todas las consecuencias de la devastación que atraviesa hoy la ciudad de Bahía Blanca exponen muy crudamente la incompatibilidad del capitalismo con la vida humana. Un régimen social que se organiza con otros, con intereses de los capitalistas, digamos, en primer lugar, en una ciudad donde hay grandes riquezas, hoy la mayoría del pueblo está eh, realmente pasándola muy mal y esto, bueno, plantea por supuesto la necesidad de eventualmente una transformación social profunda. Ya hubo varias Bahía Blancas y va a seguir habiendo más Bahía Blancas. Estaba leyendo hace poco que unos días antes de esta inundación el gobierno nacional había desmantelado un organismo especializado en la atención de estas catástrofes y puso a disposición a casi 500 empleados que tenía para esta tarea. Todo esto nos advierte que estamos realmente atravesando una situación de barbarie. Y por supuesto que uno no lo toma de forma aislada, porque finalmente que un jubilado tenga que vivir con 400.000 pesos, algo así, es un hecho de barbarie. Que haya una matanza indiscriminada de un pueblo indefenso como el de Palestina, el de Gaza, es una barbarie. Eh, el cambio climático es una barbarie, ¿no es cierto? El presidente que quiere cerrar el CONICET, quiere cerrar el organismo que había advertido las consecuencias que podrían llegar a sufrir ciudades como la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que como socialista, digamos, de acuerdo con muchos de los compañeros y compañeras que aquí han advertido y han señalado el camino de luchar por que tengamos un gobierno, digamos, propio, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Fíjense nomás, si los trabajadores estaríamos en el poder, indudablemente estaríamos con toda una decisión enérgica y decidida de atender a las principales demandas que hoy tiene un pueblo como el nuestro, de Bahía Blanca, frente a una catástrofe. Por el contrario, pues dependemos de la solidaridad para que haya un poco de comida, agua potable, de pronto algún colchón para que un niño pueda dormir bien por la noche. Eh, Mientras vemos cómo el país, y ustedes han explicado aquí muy bien, está siendo desmantelado, desguazado, ¿cierto? Es decir, para pagar la deuda, para congraciarse con los intereses económicos, financieros, internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, actuando en forma despótica, reprimiendo, violando sistemáticamente, como hace el gobierno de Milei, disposiciones constitucionales. Y realmente, escuchando las palabras de Claudio y viendo las imágenes y demás, yo pienso que sí, que la movilización del miércoles, esa disposición a mantener la calle, a ganar la calle, la lucha por ganar la calle, ese, digamos, el camino. Eh, por supuesto que aquí nosotros estamos en otra situación, pero vinculo a esa, vinculo a esa perspectiva el esfuerzo solidario que muchas familias, amigos, organizaciones aquí están haciendo en el sentido de tomar riendas propias en tratar de salir adelante, es decir, montar una propia organización. Así que en ese sentido, bueno, creo que la perspectiva de ganar la calle, de ir por la huelga, de montar una organización política independiente, es el camino que tenemos que tomar indudablemente. Y bueno, como yo les digo, como socialista, eh, señalo que
La tarea por delante es hacer frente a este régimen social y desmantelarlo. Con este régimen social tendremos pandemias, catástrofes ambientales, nuevas inundaciones, pobreza generalizada, por supuesto, algo de lo que nos llegamos aquí a hablar y puede ser obviamente motivo de otras discusiones, las guerras, ¿no es cierto? Las guerras y las limpiezas étnicas, el desplazamiento masivo de migrantes que hoy estamos presenciando. Eh, Bueno, Así que bueno, les agradezco mucho y muchas gracias por la invitación. no, por favor, gracias a vos, Emiliano. Tata, ¿querés cerrar un poquito? Sí, comparto lo que dijo Emiliano en el bloquecito anterior. Eh, yo también hablo desde el socialismo. Hoy estoy volcada a la lucha socioambiental, ¿sí? Pero integro izquierda socialista, o sea que creo que no hay salida dentro de este sistema capitalista, y que es la calle el lugar para luchar. Comparto plenamente lo que comentaron ustedes en relación a los jubilados. Tengo la tristeza porque yo digo, van los jubilados, van los barra brava, perdón, me quedó la palabra, los simpatizantes de los clubes a apoyar, va la gente solidaria, la izquierda está siempre presente, pero el tema son las ausencias, ¿no? Así como la CGT ignoró a los desocupados en el 2001, y no tuvo una política para los desocupados, sus afiliados que fueron perdiendo el trabajo a partir de la política del menemismo, hoy están dejando de lado a los jubilados que tenían que ser los primeros que están en la marcha. Miren, si nos hubieran acompañado los camioneros, no hubiera presión. Entonces, tenemos un problema gravísimo, que es que las dirigencias gremiales y políticas, porque no sé qué dirigentes había importantes de la oposición acompañando a los diputados, perdón, a los jubilados. Eh, que en otro momento, cuando fue la reforma jubilatoria, había otros sectores presentes que tendrían que estar. Ahora, ¿dónde debatimos esto? Les agradezco porque es interesantísimo el programa y la calidad del debate que se está dando, no por nosotros, sino por el enfoque que tienen ustedes. Eh, pero pensaba en Bahía, desde el lugar donde arranqué a hablar. Tenemos que cambiar todo, tenemos que planificar. ¿Y desde dónde? Tomo un recuerdo. Hoy, hace 40 años, eh, estallaba el siglo V, ¿no? Se prendía fuego el siglo V de la Junta Nacional de Grano. María Llovis, en su documental, toma esto, mostrando algo porque decían que, ¿qué pasó? Y bueno, muchos piensan y pensamos que con las vidas que costó ese incendio, que fue algo que iba empujando a la privatización que se dio después. Hasta dónde no fue, como después prendieron fuego las estaciones de trenes, como también se prendió fuego un frigorífico que después fue privatizado, ¿no? No tenemos elementos para demostrarlo, pero fue parte de una política. Entonces hoy quiero recordar a quienes fallecieron en la Junta por ese incendio. Entre ellos, un bombero que fue alumno de mi mamá dio clase en la escuela 21 de White. Ese fue un drama gigante que no tuvo tanta difusión como lo que nos está pasando, ni involucró a todo Bahía Blanca, pero significaba el inicio de esas reformas menemistas que terminaron en lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Causales de lo que hoy estamos viviendo.
¿dónde discutimos esta planificación? ¿Dónde discutimos? Tenemos una voz en Bahía Blanca, Emiliano, para hablar masivamente en algún espacio. Y bueno, nosotros lo hacemos, los sindicatos, donde hay un lugar, ¿no? Desde nuestras organizaciones. Pero creo que es importante reflotar la Asamblea Popular Bahiense, por empezar, en nuestro caso, porque después del temporal y se unió en Bahía el temporal que se llevó también 13 vidas y que paralizó la ciudad durante una semana, como estamos hoy, un temporal de viento que fue sobre fines de diciembre. Y después empezaron los despidos de Milei. Y eso dio lugar a que se armara en Bahía en el mes de enero, creo que nadie se fue de vacaciones, estuvimos todos participando de esa asamblea, donde se discutieron muchas cosas y donde se participó de ese único paro que hizo la CGT y donde nosotros estábamos discutiendo, tanto los sindicatos, los estudiantes, que después docentes, que después fuimos parte de las movilizaciones, pero eso, y creo que hay que reflotar ese tipo de espacios donde discutimos, donde la palabra de los jubilados y las organizaciones de jubilados se sume a un debate más amplio donde estén los sectores, porque todos charlamos en las marchas, pero bueno, donde se discute y se toman decisiones de conjunto. Lo que estamos publicando de alguna manera, hoy a partir de que me volvió la luz en las redes, ¿dónde se discute? Y bueno, creo que tiene que volver a haber asambleas, lugares amplios de debate y decisión, para pensar en esa planificación, donde vengan los investigadores y le expliquen masivamente a la gente, en palabras sencillas, cómo se tiene que planificar los desagües de Bahía Blanca, donde la gente, trabajadores que puedan explicar lo que pasa en el polo, como ayer en Guaite, todo el mundo explicaba y nos desarmaba de lo que estaba pasando, porque son los que realmente saben, los trabajadores, qué pasa en las plantas, qué pasa en la ciudad. Bueno, creo que eso es fundamental, una asamblea que nos, que nos permita debatir y empezar a tomar decisiones y estos lazos que se han hecho también más allá de la ciudad, ¿no? Puedan seguirse desarrollando. Lo hicimos en el 2001 y después quedó trunco, ¿no? Porque cuando hoy hablabas del caso de Costec y Santillán, bueno, en un momento salimos de la calle, ¿no? Hubo una política para que saliéramos de la calle, para que saliéramos de las asambleas populares, y parecía que todo de alguna manera volvía a la normalidad. Y bueno, nada tiene que volver a la normalidad. Bueno, gracias, Tata. A ver, Marta y Clelia. Sí, coincido con ella, con todo lo que hay que hacer y además que hubo una política para que la cosa no siguiera. Eso no fue casualidad, que estemos desinformados. Eso hay que estar atento a eso. Ujú. En Gracias, la Marta. educación, hay un montón de áreas que hay que ponerles más atención. Ujú. Perdón. Clelia. Bien, quiero agradecer, como siempre, al equipo, a los invitados, a la audiencia, y este tipo de debate que proponen tiene que continuar. Estoy completamente de acuerdo, tanto con Montserrat como con Claudio y Marta. Gracias, Clelia. Bueno, vamos cerrando, así le dejamos un poquito de lugar para la música. Este programa dura 2 horas, pero siempre le ponemos un poco. Enzo Ábalos es el que nos ayuda con un poquito de música, para que no sea tan denso, porque realmente es denso el programa. Gracias. Viene bien, porque en Bahía el silencio nos ha matado estos días. Está bien. De cualquier manera, es largo y va a seguir siendo largo, porque hay
que volver a pensar, hay que reflexionar, y ya para cosas cortitas, pura imagen y con poco significado tenemos las redes sociales. Así que también el método va de la mano del contenido. Gracias a nuestros invitados de lujo desde Bahía Blanca, Emiliano y Tata, a nuestro equipo, Claudio. Sí, eh, eh, estoy leyendo un articulito acá que se llama Esta Ay, perdón, catástrofe. no te vi, por eso no te di la palabra, Claudio el cierre, disculpa. Estoy leyendo un articulito acá que se llama Esta catástrofe se pudo evitar. ¿De quién será? Yo la conozco la autora, Ah, ¿de quién es? ¿De quién es? Montserrat Galloni. Ah, muy bien. Montserrat de Galloni. Ah, sí, 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 sí. Estoy leyendo. No, no lo vi todavía porque recién me volvió la luz. Pero sí, Ah, sí, me era hice justamente lo contrario de que no era previsible. claro, una notita que por teléfono vi, Sí, no sí, lo vi sí. escrito, no lo vi escrito. Ujú. Bueno, Ah, gracias al equipo, a Clelia Gómez, a Marta González, a Luisa Adet, que no la queremos molestar porque se está recuperando así todo. Ella es la que nos maneja el Zoom y la directora de la radio. Walter Sánchez, profesor de historia, que hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, es muy importante, integrante del equipo. Gracias a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Volvemos a recordar que tenemos un canal de YouTube en el cual hemos tratado de subir la mayoría de los programas para que quede como archivo, y que nos ayuda mucho con la difusión y el conocimiento, digamos, del programa La Rueda, que se puede ingresar colocando en YouTube La Rueda, todo junto, guión bajo, W4C, y desde ya le agradeceríamos la suscripción para poder seguir difundiendo tipo de temas que en general no se tratan en los medios oficiales. Y vamos a seguir siendo largos en la extensión del programa, vamos a seguir pensando y reflexionando porque es necesario. Bueno, un cariño a todos y nos encontramos en el próximo programa.